La tele grita mentiras sin piedad. Políticos bailan en su propia realidad. El Twitter No sé por qué la gente votó por mí. Because he's nice, because he's handsome, there's something incredible. Cansado de las noticias que no dicen nada. Nosotros tampoco decimos nada. Pero con sarcasmo. Incómodos, donde la verdad duele, pero da risa. Tardes, buenas tardes, hola. ¿Cómo están? Benvenuti a todos, 12:30 con 20 segundos, ya estamos con la gente de Incómodos. Qué lindo, qué bonito. ¿Qué? Que está chueco. Si yo lo toco, después me putean. A ver. ¿Cómo es? ¿Ahí está bien? ¿Sí? ¿No? Los outsiders les ambos por ahí. Más alta que Alejandro. ¿Sabes para qué? Para que La la gente, mague, para la amagar, mague. claro. Bienvenidos a todos, bienvenidos, buenas tardes. Ya estamos nuevamente con una nueva jornada de Incómodos. Hoy estamos incómodos. Un accidente doméstico el día de ayer, pero aquí estamos fieles a la causa, comprometidos con este espacio, con ustedes sobre todo. Como sea, estamos listos para ustedes. Y bueno, pues no. Saludes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Espero que bien. Un poco Más les vale. conmocionado todo el país, ¿no? Con esta sorpresiva captura de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que estaremos conversando más adelante. Recordemos que hoy día tenemos como invitado al jurista Gonzalo Muñoz para conversar sobre algunas cosillas que se pueden quedar fuera gracias a esta coyuntura de lo de Fito y que es importante traer a colación. Se van a pasar de agache la deuda de Bananera Novoa con el SRI. ¿No crees que no te estamos viendo, loquito? Así es, aquí vamos a comentar un poco, vamos a comentar sobre el tema de Fito, obviamente que lo vamos a hablar porque es la noticia, digamos, del día, pero obviamente también vamos a mostrar lo que no se quiere mostrar o lo que pasa de agache, pero que aquí en este espacio no lo vamos a dejar pasar. Así que ¿Te acuerdas estamos cuando listos y hablaban de las preparados. cortinas de humo y Claro. eso? Que todo era una cortina de humo. Así es. Mira quién estuvo atento a la clase. Y eso que yo conozco unos que son harto humo, pero bueno, y no hacen cortinas. Pero en todo caso, señoras y señores, cambio en Ecuador. Esta es como la selección, se muestran el cambio en Ecuador, sale Fede, entra Fito. Así que pónganse las pilas y nada, vamos y a todos arrancar. escapaditos, ¿no? Ah, claro, Porque tenemos los algunos, dos se les ¿ah? volaron a este gobierno. Pero esos son poquitos. También les vamos a contar que son un montón de escapados los que hay. Y entre otras cosas que son importantes comentarles es que dejes tu like, dejes tu comentario, te suscribas. Estamos a menos de 400 suscriptores para llegar a los 30.000. Así que es importantísimo para nosotros que te suscribas. Porque a veces más del 60% de la gente que ve este contenido no está suscrita. Así que es importantísimo que te suscribas, que le des like, que dejes tus comentarios, que nos digas desde dónde nos estás escribiendo. Y sobre todo tus aportes. Como lo dije el día de ayer, sin tus aportes estos espacios no son posibles. Entonces es clave que te caigas con tu guiso, por favor. Amén o no amén. Amén. Amén o no amén. Amén. Suelta la palabra, siervo. Así es, gloria a Dios, gloria al Señor. Señores, y hoy tenemos, si es que ustedes así lo deciden, el segundo episodio de La Cita Incómoda. Si ustedes así lo ameritan y lo merecen gracias a sus aportes. Porque al igual que ayer, solo con sus aportes será posible ver ese nuevo episodio. Hable porque aquí- serio, maestrito. Así es, aquí se camella, pero no gratis. Así Se nomás. trabaja. Hay que comer, hay que pagar deudas, Así es, la luz ya me la van a hay cortar. que jugar pickleball. Hay que jugar como por primera necesidad. Ya te pareces al gobierno. Pero en todo caso, con las prioridades en otro lado. Vamos a ver. Bueno, pues el presidente de la República dijo, así muy suelto de huesos en sus redes sociales, que gracias a las leyes que aprobaron. Ay, papito bello. Ponga el tweet porque vamos a ver también los comentarios de la gente, que la gente también les lanzó sus verdades, ¿no? Al presidente cuando... ¿Dónde? Yo quisiera ser el que ponerle algo. Yo ¿Dónde? ponerle el Alonso, despiértate, chucha. A ver, el link. Leonel. A ver, el link.
Vuelve. A ver, el link. Disculparán, en este momento le voy a enviar el link. Es un llamado. Hacemos un llamado. Para que regrese. Ahí mandé el link. ¿Ya? Ahí les mandé el link. Perfecto. Y nada, quiero saber desde dónde nos están escribiendo. Por acá dice la inteligencia del gobierno de una niña de 3 años. Te vamos a conversar de eso también, Calimán. Estuvo bueno el primer episodio, dice Roosevelt. Bueno, pues sí, estuvo bueno, pero sin sus aportes no van a ver el segundo. Hola, incómodos. Alonso, si va a estar pilas en este programa, preguntan en el chat. En eso estamos. Ahí está el tuit del presidente de la República que dijo... Para los que se opusieron, un poquito más arriba, a ver si puedo leer, ¿ya? Y dudaron de la necesidad de las leyes de solidaridad e inteligencia. Gracias a estas leyes, Fito fue capturado hoy y está en manos del bloque de seguridad. Mi reconocimiento a nuestros policías y militares que participaron en esta operación. Caerán más. Recuperaremos el país. Sin tregua. Obvio, pues. Hemos hecho nuestra parte para proceder a la extradición de Fito a los Estados Unidos. Estamos a la espera de su respuesta. Feliz tarde, Ecuador. Eso dijo el presidente. ¿Qué dijo la gente? Que sí, a mí me gusta saber qué dice la gente. Ve, PlaySex. ¿Será que Fito alcanzó un rapidito usando todo su arsenal y no precisamente armamentístico? Dijo PlaySex. ¿Es posible la extradición del narcotraficante ecuatoriano Fito hacia los Estados Unidos? Responde en español. Le pregunta a Grok. Bueno, dice que sí, bla, bla, bla. Más abajo. Sigue así. O sea, a ver, yo creo que también esto hay que verlo. Ahí deje. Porque quienes comentan, generalmente los tweets del señor presidente son troles pagados por el señor presidente, como esta señora. Ahí está, ya la está vimos. ahí, ajá. O gente plenamente identificada con el correísmo. Claro. Entonces eso puede Yo entiendo alterar que un la gente poco esté nuestra frustrada. percepción de cómo reciben las noticias. Ahora, Mira que le dice Maffer. Ya, ñaño, vamos a creer en tu excelente gestión y en tu maravilloso plan Fénix, el mismo que permitió que Fito se fugue, el que también permitió que se fugue su mano derecha y el que capturó a Fito. Hoy Ecuador es un mejor país. Dice Maffer Peña. ¿Qué más? Bueno, ahí está Vita, Belenix, que ya sabemos que están recontra identificadas y pagadas para estar haciendo eso. Funeraria del H, si no quieren que Fito se les vuelva a escapar, a Funeraria del H como cliente lo pueden enviar. y parece que eso es lo que quieren, porque no sé si ustedes se dieron cuenta que durante el proceso de traslado de Fito de Manabí acá a Guayaquil, sin casco, sin chaleco antibalas, o sea, los militares que estaban escoltando a Fito estaban totalmente protegidos. Claro, y forrado. el man en chancleta, así. ¿Será que lo quieren mandar a Más Funeraria allá. al H? Vamos a ver más abajo, que dice por ahí, que los felicitan, que sí, que vamos a la Víctor. Dice, vaya más abajo. Siga, por favor. La info es real, dice Josh. ¿Qué más de acá? Ni el plan Fénix fue tan efectivo como esas 9 leyes hechas hace 15 días. Tal cual. Bueno, ¿qué más? Haciendo lo que mejor le sale, propaganda de aquellos tiempos. Ok, ¿qué más? Uy, nadie acá. Bueno, ya sabemos también cómo es el... Gracias por capturar al narcotraficante que se les escapó a usted mismo, presidente. Súbame más el IVA, por favor. Bueno, y así. A mí me gustaría, antes de pasar a otro tema, hablando precisamente de las repercusiones que ha tenido, en específico este tuit del señor presidente, más que analizar los comentarios o lo que piensa o dice la gente directamente en ese tuit, ¿qué dicen los medios? Porque el framing que el presidente quiere instalar es que la ley era necesaria, o que las leyes de solidaridad, de inteligencia y de integridad nacional, ¿era? ¿Pública? Integridad pública, eran necesarias para atrapar a Fito. ¿Se ha acogido la prensa, la opinión pública a este framing? Yo no lo veo de esa forma, por si acaso. Y cuando la prensa te empieza, aunque la tengas pautada, a soltar la mano en estos detallitos que te permiten sostener una gestión legislativa cuestionable, por decirlo menos, hay que ponerle ojo. Hay que ponerle ojo. Pero ¿sabes quién sí le siguió el framing al presidente? ¿Quién? Sus asambleístas brillantes. Obviamente. Por supuesto. Para ¿Qué sorpresa dijo- de nadie. ¿Qué dijeron los grandes, ilustres y hegemónicos asambleístas de la Asamblea Nacional? Nils Olsen y Andrés Guzmán. Por ejemplo, Andrés Guzmán Tamariz dijo, es cierto, presidente.
Algunos se opusieron a estas leyes, pero afortunadamente son millones de ecuatorianos los que confían en usted y que quieren ese Ecuador de paz y justicia, que saben, qué bestia la labia, ¿no? Que sabemos que va a levantarse de su mano, que nada ni nadie detenga ese objetivo. Y él se limpió la boca. Esa nominación a la candidatura a la alcaldía de Guayaquil no se gana sola. Por supuesto. No se gana sola. Así es. ¿Qué dijo más también el señor Niels Olson? No la alcanzo a leer completo. ¿Qué dice ahí? Porque está como muy sumiable. Dice Gaby, del circo de la Asamblea ya nada me sorprende. Y Tania dice, hoy los ministros lo contradijeron diciéndole que ya hace unas semanas lo tenían identificado. Meses. Sus leyes ni siquiera han podido usarse todavía, porque recordemos que recién hoy está subida una de ellas al registro oficial. Así es. Bueno, dice, gracias a las leyes de solidaridad e inteligencia, hoy Fito está en manos del bloque de seguridad. A quienes dudaron, ahí está la respuesta. Dios mío, todo mi respaldo al presidente y reconocimiento a fuerzas del orden. Caerán más sin tregua, vamos a recuperar el país. Muy bien. Yo voy a hacer el mismo comentario que hice cuando vi el tuit del señor presidente recién posteado. Me alegra mucho que hayan atrapado a Fito. Lo único que me indigna es que el presidente crea que no solo sus votantes son los imbéciles, sino que todos somos los imbéciles, que todos nos vamos a comer ese cuento. O que pretenda que todos nos comamos ese cuento. Porque hasta cuando te mienten, ponen a prueba tu capacidad mental. Entonces nos creen tan imbéciles de en serio comernos el cuento de que atraparon a Fito gracias a esas leyes que pasaron de agache. Así es, ese es el problema, lamentablemente. Aquí existe eso en este país, el creer que la gente va a comer cuentos fácilmente. Y lamentablemente sí hay gente que come el cuento. Vamos a ver, antes de eso, vamos a ver, hay más imágenes de repercusiones que tuvo esta noticia que dio el presidente de la República. Por si acaso, al igual que María Laura, yo también concuerdo y es clave decirlo, porque cuidado, ahí dicen, a estos no les alegra, estos quieren que esté fugado y libre para seguir. No, está bien que lo hayan capturado. No debe habérsele fugado primero, por si acaso, ¿ah? Pero está bien que lo hayan capturado. Ahora, el cuento de que por las leyes, papito, por favor. O sea, ya tan rápido tiene, y vamos a ver esas repercusiones. Póngame en pantalla imágenes, por favor, de más repercusiones de esto. Por ejemplo, lo que dijo el abogado Fernando Bastias, que estuvo por acá también la semana pasada. O sea que no fue la ley de solidaridad nacional, fue una niña de 3 años. Vaya ridículo que hacen. Lo que pasa, contexto, compañeros, dele, amigos. Ya. El dato. Ex-data. Es la data. Y Altavoz, medio plenamente identificado con la familia Cuesta, o sea, Rafael Cuesta y Meche Cuesta, Andrés Yumblut y todos periodistas renombrados en este país, publicaron en sus portales digitales que el gobierno había capturado a Fito gracias a su hija de 3 años. Ve usted. ¿Ya? Que habían tomado contacto con la niña y que la niña les había avisado que Fito estaba en la casa. ¿Cómo? Casa que ya había sido allanada. Casa que ya había sido allanada. Entonces, obviamente, no sé si tengamos el resto de reacciones, como por ejemplo la de Mónica Luzárraga, que les dijo directamente, ¿saben qué? Borren esta tontera. Lo tienes ahí. También porque está. No habla de un trabajo de inteligencia que luego salió como argumento, ¿no? Que había sido trabajo de inteligencia de la policía y todo. Pero decir que una niña de 3 años te dijo que su papá estaba en la casa, deja súper mal parados al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa. Ese no era, pero está bien. Está bien. Ese no era. Ese no era, pero no importa. Hay uno con la imagen. Hay uno más. Hay uno más por ahí. Bueno, la cosa si no está, hay otro más. Es que hoy día amanecimos y esos tweets habían sido dados de baja. Por favor, que ese no es de este Los momento. habían eliminado. Sí. ¿Por qué? Porque ya no les convenía o se dieron cuenta. O sea, ay, es que yo a veces creo que ni siquiera tienes que ser profesional en la comunicación política para darte cuenta qué tipo de narrativa conviene y qué tipo de narrativa no. Es
basta con tener 2 dedos de frente. Con sentido común, que bien dicen es el menos común de los sentidos, ¿no? Alexandra Carpio, gracias. Ha hecho un aporte de 2 euros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arrancamos con Alexandra. esos aportes. Vamos a superar el número de ayer para ver el segundo episodio de La Cita Incómoda. Sin ustedes esto no es posible, así que cáiganse ahí con sus aportes. Hay más reacciones, hay más imágenes de esto que pasó, de lo que pasó el día de ayer. Lo veo sufriendo a Alonso, como es muy normal. Puta la madre. Bueno, ya está. No hay nada entonces. Vamos a la casa. A ver, hágalo grande, por favor, ahí, porque ahí esta es otra cosa que también habla de lo que... Cuando el gobierno hizo esta declaración, Mantas, el nuevo centro de operaciones de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿se acuerdan? El año pasado, esto fue en junio del año pasado. Y ahí dice Fernando Bastias algo que es también muy claro, ¿no? Dicen que Fito estuvo todo este tiempo en la ciudad donde se trasladó al centro de operaciones de Comando Conjunto. O sea, estuvo bajo sus narices. Y demuestra su negligencia e incompetencia, o supieron siempre dónde estaba y decidieron callar. O sea, esas las hace como preguntas retóricas, Claro, ¿no? son preguntas. O estuvo bajo sus narices y demuestra su negligencia e incompetencia, o supieron siempre dónde estaba y decidieron callar. ¿Qué será? Porque si lo encuentras, si lo recapturas en una casa que ya fue allanada, dijo la muda. ¿Qué más? Hay más, ¿no? Hay otro más, hay otra imagen más que también me pareció sumamente interesante de este señor, es que me olvido el nombre, no sé si es apellido Cueva, ¿puede ser? Bueno, no importa, pero pónganla. Importa el apellido, es lo de menos. Julio César Cueva. ¿Viste Yo ya que era mismo me apellido levanto Cueva? y me voy, ¿Viste que era apellido Cueva? Ya mismo ¿Viste? hago la Ok, hágala para atrás. gran Carlos Vera. Dicen que Me Fito voy. cae por las leyes de inteligencia y solidaridad. Veamos, dice. 1. ¿Ya tienen entonces los equipos de espionaje? ¿Los tenían o acaban de comprar? Número 2. ¿Allanaron sin orden por la ley de solidaridad? Pero el COIP vigente desde el 2014 dice que no se necesita orden judicial cuando se entra a capturar a alguien contra quien se ha librado boleta de captura. Aplaudo y felicito el éxito de la recaptura. Al César, me imagino que quiere decir al César lo que es el César, ¿no? Pero no es necesario mentir. Peor, para luego usar eso para meterle presión a la Corte Constitucional ante la eventualidad de una inconstitucionalidad. No confundamos, dice el doctor Julio César Cueva. Eso también habla de lo que estamos conversando acá, de este framing, de esta narrativa que está montando el gobierno, de que es gracias a las leyes. Y ahora sí, póngase el video de esta vaina del sí se puede, esta reacción que hubo en la asamblea el día de hoy, que la verdad es que me da A mí me da cringe, Exacto. la verdad. No quería usar esa palabra, pero eso. Dios mío. ¿Reelección están diciendo? Ecuador. También está el zurdo. O sea, hay bastante, un par de asambleístas del RC que ¿Alguno? también se levantaron a aplaudir. Algunos. Pero es que verás, O sea, está bien que lo hayan capturado. yo los entiendo. Es precisamente para no alimentar esa pendejada de decir, es que ellos no se alegran porque son parte de... Entonces, de una u otra forma sí se sienten medio presionados ya te estoy aplaudiendo, cara. Lleva. Y ya. Pero tenemos todos claro de que no fue gracias a las leyes nuevas, a esas leyes nuevas que se logró esa recaptura. Amigos, y si no lo tenemos claro, por favor, digan en los Háganse ver. comentarios para Háganse ver. aclarárselos. Háganse revisar. Por favor, saquen cita urgente Y con si el aún psiquiatra. así no, que psiquiatra, con una psicopedagoga que les vea, porque eso es un daño cognitivo, amigos. Daño, exactamente. Daño cognitivo. Sí, así es. Un neurólogo, urgente. Urólogo, dijiste. Neurólogo. Ya, no. Tienen No, daño yo conozco cerebral. Conozco un pana. ¿Y por qué dice que yo necesito? Porque ya pasaste los 40. Bueno, volviendo a otro tema de información, no hace falta hablar de la edad de nadie aquí, es irrelevante para todos ustedes la edad Dice de los- Alexandra Carpio. O sea que la hija de Fito se ganó $1 millón. ¡Exacto! ¿La recompensa para quién es entonces? A ver, recuerden que había doble recompensa. Claro. Había recompensa para quien diera información sobre Fito, que logre su recaptura. Sí.
y para los militares y policías que dieran con él o le dieran de baja. Por ahí vi, no recuerdo si en Outsiders o en... No, fue en BN. Fue en BN en la mañana un video de cómo los militares estaban entrando a la casa de Fito. Los manes más chill. O sea, no estaban en un operativo los manes, estaban paseando. El militar que graba el POV va por todas las habitaciones mostrando... ¿El qué? POV. Mostrando lo que hay, Point of view. tomándose selfies y tocando cosas que deberían, No me tocar, imagino obviamente. yo, ser consideradas serio, como Matrix. evidencia. O no han visto Que series del- tenían que haber sido peritadas, especialmente porque hablamos de una casa que ya fue allanada. Entonces, los militares ahí haciendo turismo, Ay, si se ay, puede ay. decir así, tomándose selfies, todo. Yo me pregunto, el segundo $1.000.000 que estaban ofreciendo como recompensa, quién es? también se reparte entre ellos. ¿Cómo? ¿A cuenta de qué? Oye, pero aquí es claro que dice Gaby, ¿no? Como la niña es menor de edad. él- Papá, el papá. No puede ser, Dios mío. ¡Qué lindo! ¿Ah? ¡Qué nivel! ¡Qué Dice nivel! Gaby, la chiqui conversación en códigos entre Reinber y Fito. Claro, también vimos eso. Bueno, ¿qué más dice la gente por acá en el chat? Nuevo emprendimiento, dejar escapar, recapturar y cobrar recompensa. Muy bien, muy bien. Alto cringe, dice Gaby, así es. ¿Quién más por acá? ¿Qué mismo con lo de Fito? Que fueron las leyes Novoa, que fueron los militares. Y por último dice que fue un agente de tránsito. También salió esa información el día de hoy en la rueda de prensa que dio el ministro Reinberg, ¿no? También por acá dice, algo más leí hace un ratito, que dijo este Dice señor. Galo Spin, la única pena que hoy enfrenta Fito es por evasión. La pena es de 1 añito y si se porta bien salen 6 meses antes de cualquier repatriación. Me imagino que es extradición a Estados Unidos. Dice Berta Marina, el $1.000.000, o sea, se queda con Fito. Dice Byron Andrade, todo queda en familia. No lo sabemos, sería muy interesante que los ministros, como también es tradición en este gobierno, ¿no? Ya se ha vuelto tradición, ofrecer. Y como la prensa hace cero seguimiento de los ofrecimientos de nuestras autoridades, no sabemos en qué terminan. Es verdad. Sería importante, sería interesante saber en qué va a terminar este tema de la Así es. recompensa. Así es, ese es un tema. Y todo queda en familia, dice Byron Andrade. Tal cual, todo queda en familia. Pero bueno, ¿qué más por acá? Dice Cecilia Portilla, chuta, el novita quedó corto. No, yo no voy a leer esto. No, Cecilia, no lo voy a leer. Yo no me quiero meter a nivel personal con la gente. Pero bueno, ya hemos revisado este tema, así que ya estamos listos para recibir a nuestro invitado, el doctor Gonzalo Muñoz, experto en derecho parlamentario, constitucionalista también. Así que estamos listos para conversar con él sobre la famosa Ley de Integridad Pública que hoy entró ya a registro oficial. Y nada, vamos a conversar con él para ir viendo más detalles de esta ley fanesca, le dijimos ayer, porque metieron de todo ahí al relajo. Ya dale con todo, lo que sea, mételo, pero apruébalo rápido. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Para mí un gusto estar aquí como siempre. Un saludo cordial a toda la audiencia que nos ve esta mañana. Muchísimas gracias. Doctor, para empezar un poco esta entrevista, esta ley fue calificada como económica urgente, igual que todas, ¿no? Pero contiene reformas penales, judiciales y migratorias que van más allá del sistema de contratación pública. ¿Considera usted que esto viola la unidad en materia constitucional y qué riesgos jurídicos podría traer este diseño? A ver, el presidente de la República planteó un proyecto urgente económico con un objeto. ¿Cuál era ese objeto? El mejorar la eficiencia de las compras públicas a nivel estatal. Entonces, la unidad de materia, la conexidad lógica que tiene que existir entre las distintas reformas, deben guardar concordancia con ese objetivo, mejorar las compras públicas. Ahí, por ejemplo, estoy de acuerdo que se haya reformado la ley de la Contraloría General del Estado. ¿Para qué? Para que se convierta en un órgano asesor y no solamente de sanción.
cuando ejerce sus funciones. Eso guarda conexidad lógica. Pero al momento que reformamos el COIP, porque no es cuestión de reformar el COIP, porque pueden haber reformas como, por ejemplo, delitos contra la administración que puedan tener unidad de materia, sino que se reforma el COIP para elevar las penas a los adolescentes infractores. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué tiene esto que ver con el objeto del proyecto de ley que presentó el presidente de la República? No tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué tiene que ver el hecho de que se reforme la LOCEP, ya, para eliminar incluso el sumario administrativo y dejar de garantizar la estabilidad de los funcionarios? No tiene nada que ver. Y así con otras reformas más, como por ejemplo la que se da el Código Monetario para que sea el presidente de la República el que designe al gerente del Banco Central. Todo este tipo de cuestiones no guardan una concordancia, una conexidad lógica que exige la unidad de materia, y en el caso de que se presente una demanda, podría caerse ante la Corte Constitucional. Doctor, y esto que hablan también de el tema de los servidores públicos, también se metió ahí el tema de de libre remoción. Hay algunos artículos que también han sido bastante cuestionados al no tener relación con lo que se estaba presentando inicialmente. ¿Cómo esto? Yo te hago una pregunta desde como ciudadano, porque la verdad es que cuando hablamos de leyes, muchas veces la gente se queda como colgando ocupado, mucha gente, ¿no? Entre que dicen, bueno, a ver, espérame, quiero entender un poquito más. ¿Cómo afecta este tipo de leyes al ciudadano común hoy en día? ¿Cómo podemos ponerlo digamos, en castellano para los que no conocemos mucho de leyes, de lo que afecta a este tipo de leyes aprobadas? A ver, vamos a topar, por ejemplo, el tema de los menores, ¿sí? Yo considero que se debe debatir aumentar las sanciones para los adolescentes que delincan, pero este es un debate que debe realizarse de forma profunda, ¿sí? No al vuelo en un trámite de ley urgente económico. Y haciendo un símil con algo que sucedió anteriormente, ustedes recordarán que en el año 2019 se estaba reformando el COIP para incorporar el aborto por violación. Al final, la reforma no pasó en la Asamblea, pero el hecho cierto es que se generó un debate profundo a favor de las personas que que querían que se despenalice el aborto por violación, en contra de aquellas que querían que se mantenga como delito, pero se realizó un debate, ¿sí? Muy profundo, que duró casi un año y medio. No podemos aquí venir a tratar el tema de los menores de forma tan célere sin recibir, por ejemplo, en la Asamblea Nacional a personas expertas en el tema, a las partes afectadas, etcétera. ¿Y qué es lo que va a ocasionar esto? ¿Sí? Nosotros tenemos un problema, y el problema es que el Estado ha abandonado, principalmente en provincias de la costa, en ciertos sectores, a los jóvenes. ¿En qué sentido? No se les garantiza acceso a la educación, no se garantiza acceso a la salud, no tienen acceso a actividades recreativas. Y cuando existe ese abandono, son presa fácil para ser cooptados por el crimen organizado. ¿Por qué? Porque el Estado no les brinda otra opción. Ese es el problema real, el origen de que los menores de edad estén en bandas de crimen organizado. Yo no voy a ser populista y decir que el presidente Noboa tiene que resolver esto en 4 años. Es prácticamente imposible resolver en 4 años, pero sí dar pasos para que el Estado llegue a esas zonas abandonadas y dar una igualdad de oportunidades a aquellos jóvenes. ¿Para qué? Para que tengan un futuro, para que tengan una carrera, para que prosperen, cuestión que no está sucediendo en la actualidad. Muy bien. Justamente en esa línea, doctor, yo quería consultarle qué consecuencias podríamos enfrentar como país en términos de derechos humanos y protección de la niñez, lo que acaban de hacer con esta pretensión de judicializar a los menores de edad como si fueran adultos. Nuestra Constitución, en su artículo 11, establece que las leyes deberán desarrollar de forma progresiva el ejercicio de los derechos, más aún de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este caso, y las UNICEF así lo ha mencionado, estamos al frente de una reforma regresiva, pues. Entonces, desde ese punto de vista, ya contraría la Constitución. Entonces, yo pienso que aquí los ecuatorianos, ¿no es cierto?, quienes que ven afectados por este grave problema y inoficiosa inclusión en esta ley de integridad, deberían ya plantear una demanda ante la Corte Constitucional para frenar esta disposición que desde mi punto de vista es inconstitucional, tanto por la forma como por el fondo. Doctor, cambiando un poquito de tema, pasando a
otra de las reformas que se incluyó en esta ley, las disposiciones habilitan al Consejo de la Judicatura a declarar estados de emergencia y nombrar jueces sin concurso. Como jurista, ¿cómo evalúa usted este mecanismo? ¿Fortalece la eficiencia o pone en riesgo la independencia e imparcialidad del sistema judicial? A ver, empecemos por la forma. ¿Tiene esto relación con el proyecto de ley? No tiene ninguna relación. Es un camarón en un loco, ¿sí? No tiene nada que ver. En segundo lugar, en el fondo, también podría contrariar la Constitución. ¿Por qué? Porque se está hablando de que existan jueces temporales por un procedimiento expedito, ¿sí? Aquí los procedimientos expeditos, lamentablemente, en el Ecuador devienen en la arbitrariedad y en el abuso. Eso es lo que ha venido sucediendo. Entonces, ¿qué va a pasar? La Constitución exige que quienes ingresen al servicio público tengan la obligación, ¿no es cierto?, de pasar por un concurso de méritos y oposición. Aquí se están saltando ese concurso de méritos y oposición. Desde ahí es un punto bastante grave. ¿Por qué? Porque no se garantiza la imparcialidad, la capacidad y el conocimiento de quienes van a entrar a la función judicial. Incluidos en este proyecto de ley es permitir la expulsión inmediata de extranjeros condenados por delitos mayores de 5 años sin esperar sentencia ejecutoriada. ¿Cómo valora usted este tratamiento frente al debido proceso y los estándares internacionales en materia migratoria? A ver, yo considero que también deben hacerse reformas a la ley de movilidad humana, ¿sí? Pero vamos otra vez con el mismo problema. ¿Tiene esto algo que ver con la eficiencia en el sector público? No tiene nada que ver con el tema de las compras públicas, ¿sí? En ese sentido también tiene que garantizarse, ¿sí?, los derechos que tienen ciertos extranjeros aquí en el país. Pero en el fondo, llamémoslo así, podría yo estar de acuerdo en que, por ejemplo, una vez que una persona extranjera cometa un delito en el Ecuador y una vez que haya cumplido su pena, salga del país. A mí eso me parece correcto, ¿sí? Pero dentro de la reforma apropiada, no en el caso que se está dando aquí en un proyecto de ley donde este tema no tiene nada que ver tampoco. Acá preguntan, doctor, que el tema de los servidores públicos, que si los despiden tienen derecho a liquidación por sus años de servicio, todo esto que también se incluyó en el proyecto de ley. Están eliminando, Mar, el tema de la garantía de estabilidad que tienen los servidores públicos, ¿sí? Habrá que ver cómo se reglamenta esto, pero desde ya puede devenir en abusos. Y yo esperaría que se respete los años, la carrera administrativa de quienes ejercen la función pública y que, bueno, pues esto no se convierta en una cacería de brujas sin sentido alguno. Y es un poco complicado, doctor, porque en ese caso el Ministerio de Trabajo, o sea, el gobierno, tendría que regular al gobierno. Entonces, ojalá y se establezcan otros mecanismos también de control para que no se cometan abusos en materia laboral. El principal, solo le interrumpo, el principal es el control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte. De acuerdo. Al reformarse más de 12 cuerpos legales en un solo proyecto, y muchos de estos, como usted lo comentaba, con escaso o nulo debate, ¿cree usted que esta forma de legislar compromete la seguridad jurídica y genera inestabilidad? Porque mucho se nos habló de la necesidad que el país contara con seguridad jurídica para atraer inversión extranjera y otros beneficios. Pero este tipo de formas de legislar no compromete esa estabilidad jurídica del país. Atenta de manera clara a la seguridad jurídica y la verdad es que no entiendo la razón. ¿Por qué? Porque el presidente y el partido de gobierno, el oficialismo ADN, tiene una mayoría sólida en la Asamblea. Hagan las cosas bien, no legislen al vuelo, sino con responsabilidad y con el debate que amerita. Tenemos otro problema en la Ley de Integridad Pública, y es que se respetó el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo que yo estuve en la Asamblea Nacional como asesor de la Comisión de Justicia cuando se reformó. ¿Y qué dice ese artículo? Que cuando se quieren incluir modificaciones al informe para segundo debate en un proyecto de ley, tiene necesariamente que volver el proyecto a la comisión para que la comisión sea la que apruebe esas modificaciones y regrese el texto final al pleno. Esto no se cumplió. Se elevó una moción en el pleno para incluir las reformas y se procedió a votar. Entonces, bueno, pues, a mí sí me parece desconcertante que teniendo una mayoría se violente de esta forma el trámite legislativo, que por supuesto acarrea otra inconstitucionalidad por la forma.
La única forma entonces hoy sería apelar a la Corte Constitucional este tipo de abusos o de cosas que se están cometiendo en la Asamblea, o cuál es la vía. La única vía en este caso es que la Corte, no de oficio, sino ante la presentación de una demanda, ejerce el control abstracto de constitucionalidad respecto de estas normas, en donde ya han existido precedentes. Por ejemplo, en el tema de unidad de materia, recordemos el decreto ley, que, bueno, se convirtió en decreto ley porque la Asamblea no lo aprobó en 30 días, del presidente Lazo allá por el año 2021, donde se elevaron los impuestos y también se realizaban reformas a la ley de hidrocarburos. ¿Qué nos dijo la Corte Constitucional? El tema de ley de hidrocarburos no guarda uniformidad con la materia tratada y por lo tanto es inconstitucional por la forma. Yo pienso que en este caso pues tiene el triple de razones para declarar la inconstitucionalidad en esta ley de integridad pública. Doctor, una pregunta muy puntual. En el portal de deudores del SRI se encuentra la bananera Novoa con más de 95 millones de deuda por concepto de impuestos. Una de las reformas incluidas en este proyecto de ley por parte de los asambleístas de gobierno fue la posibilidad de reducir estas deudas. ¿Cómo se interpreta este tipo de cosas? Evidenciando el claro conflicto de intereses que hay entre, creo que son los primeros deudores o los mayores deudores del país, que es la familia del presidente de la República, y un proyecto de ley que incluye reformas casi que hechas a dedo. En este país ese es otro problema que tenemos, ¿no? No garantizamos una seguridad jurídica tributaria. A cada rato estamos sacando leyes, y no en este gobierno, estoy hablando desde hace 15 años más o menos, leyes con remisión de multas, intereses y recargos, ¿sí? Eso es algo que tenemos que ir acabando. ¿Por qué? Porque ¿qué promueve con esto? El incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos. Eso como primer punto. Como segundo punto, si ustedes se meten a ver los principales deudores del SRI, desde mi punto de vista, esa es una cartera incobrable, incluida el tema de las empresas relacionadas con la familia del presidente. Tengo entendido que esas empresas están incluso en liquidación, si mal no me equivoco. Entonces, no creo que el tema vaya por ahí. Yo creo que por más que emitan esta ley, esa deuda no se va a recuperar como la mayoría de las 10 que están de más deudores en el Ecuador. Hay compañías que ya ni siquiera están aquí. Son deudas que lamentablemente creo yo nunca se van a poder cobrar. Pero no estoy de acuerdo con que todo el tiempo estemos emitiendo leyes para remitir intereses, que tienen un fin recaudatorio válido, pero no pueden ser tantas en tan poco tiempo. A mí me queda un mal sabor de boca, doctor, y yo creo que a la mayor parte de la ciudadanía también, porque lamentablemente estamos viendo cómo se logran o se intentan pasar leyes que contienen otros objetivos, otras finalidades, como pretexto para hacer este tema de la lucha o llevar a cabo esta lucha contra los grupos criminales. Doctor, una pregunta muy puntual. ¿La ley de solidaridad, la ley de inteligencia o la ley de integridad pública tuvieron alguna oportunidad de contribuir a la recaptura de alias Fito? Yo felicito al gobierno nacional, felicito a nuestras fuerzas del orden, a la Policía Nacional, a nuestras Fuerzas Armadas, ¿sí? Por la labor exitosa de la recaptura de Fito, un delincuente que nunca tuvo que haber fugado. Sin embargo, yo creo que aquí el gobierno se equivoca al intentar posicionar un framing en el sentido de que leyes que han recibido críticas, como la ley de solidaridad, de inteligencia, integridad pública, sean las que causaron o las que motivaron o las que perfeccionaron la captura de Fito. Eso es mentirle a la sociedad, eso no es verdad. Tenemos que reconocer la labor del gobierno y de las Fuerzas Armadas recapturando Fito, pero no podemos permitir que se intente posicionar un framing que es falso, ¿ya? Quienes estén de acuerdo o no con las leyes no pueden pues esperar que en menos de 15 días de aprobadas o publicadas en el registro oficial ya hayan permitido la captura. Yo estoy seguro que esto respondió a un trabajo de varios meses
por parte del Ejército, de la Policía Nacional, labores de inteligencia de estas entidades para dar con la captura de alias Fito. Entonces, no vayamos más allá, no limitamos a la sociedad para posicionar la necesidad de unas leyes que han sido cuestionadas. También también se incluyó en esta ley de integridad pública algunos arreglos a esta ley de solidaridad nacional, a la ley de inteligencia. Hablando de que cualquier cosa se metieron ahí lo que sea. ¿Eso no es suficiente para tumbarse una ley? O sea, por eso no creo que eso es suficiente. ¿Por qué? Porque, o sea, es lamentable, ¿no? Porque eso pasa cuando se legisla al vuelo, ¿sí? Sin responsabilidad, sin ponerse a pensar realmente en lo que se están haciendo. Ahí se equivocaron en el indulto, se contradijeron entre sí, ¿ya? Volviendo prácticamente inaplicable la figura, entonces la necesitaban reformar. Yo no estoy de acuerdo con ese tema del indulto, desnaturaliza la esencia misma de lo que implica el indulto, que es, pues, condonar la pena por determinados delitos, no puede darse dentro del proceso, ¿sí? En todo caso, si bien esta no es una razón para que se dé una inconstitucionalidad por la forma, pues sí demuestra la responsabilidad con la que se están emitiendo las normas actualmente en el país. Estimado doctor Gonzalo Muñoz, le doy muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta entrevista. Estas puertas, las puertas de este programa quedan abiertas para usted. Hay una cosita que le dejaron aquí en los comentarios que me parece que es interesante comentarse antes de que se vaya. Dice, qué frustración ser abogado, haber estudiado tanto y que un montón de parecidos hagan lo que les dé la gana por encima de la ley. Dice aquí una usuaria que está conectada. Definitivamente es frustrante, pero a la pelea hay que seguir adelante. Un abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes, muchas gracias por la invitación, siempre a la orden, y gracias a todas las personas que nos escucharon esta mañana tarde. Gracias, un abrazo, que esté bien. Muy bien, y que vamos a ver ahora sí lo de Mónica, por favor, Alonso. Ya quedó como Alonso, ¿no? Claro. Ya quedó como Alonso. Esa mancha lo se quita. Y acá en el chat la gente pone, Alonso, despiértate. Ya saben, ¿no? Dice, ver la cadena nacional de gobierno, con himno nacional incluido, para catapultar como logro nacional y motivo de orgullo patriótico la recaptura de un criminal, solo permite disipar dudas. Este gobierno es una auténtica máquina de creación de distractores, experto en piezas comunicacionales y manipulación de masas mediante narrativas cuidadosamente diseñadas. Mientras te obligan a mirar hacia este show, por el otro lado está el verdadero fin: legitimar ante la sociedad la vigencia de leyes inconstitucionales y abiertamente criticadas. Gestionar de forma polarizante la posibilidad de que la Corte Constitucional revise su forma y fondo. Así es, por ahí va también el asunto. Evitar cuestionar el retroceso de derechos y la eliminación de ellos. Dejar de hablar de los actos de corrupción, como Progen, ATM, ¿no? Y los beneficios tributarios que se acaban de otorgar con la última ley. Ya vamos también a eso. ¿Qué más? No hablar de cómo pretenden tomarse la justicia con jueces y fiscales. Por favor, baje la imagen para seguir leyendo. A dedo. Desmitifiquen las buenas intenciones. Este gobierno sabe a quién va dirigido su merchandising. Clarísima, Mónica, como siempre. Un abrazo grande para Mónica, que siempre está pendiente de nosotros. Despierta, Aloncito. Pues sí. Ya lo dijo el doctor Gonzalo Muñoz. Lo vimos ahora en el tuit de Mónica Luzárraga. Yo siento que realmente el gobierno nos subestima la capacidad de análisis que tiene la gente como para poder identificar cuáles de las cosas que quieren hacernos creer son ciertas o al menos son lógicas y cuáles son absolutamente absurdas. El querer atribuir la recaptura de Fito a las leyes paupérrimas que pasaron aprovechándose del poder que ahora tienen es descabellado desde todo punto de vista. En serio. Así es. Y bueno, estábamos hablando justamente de este asunto de las deudas. Vamos, ponga la imagen primero. Vea. Está bien, sí. Póngase primero el texto. Quiero leer primero el texto antes de que ponga el videíto. ¿Ya? El texto de esta nota que subió BN Periodismo, que se le agradece por esa creación de contenido. Obviamente aquí reconocemos a
a los que generan el contenido en redes sociales, de los cuales nosotros opinamos. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Integridad Pública que habilita en su disposición transitoria 13ª una condonación del 100% de intereses, multas y costas y recargos en deudas tributarias administradas por el Servicio de Rentas Internas, generadas hasta el 31 de diciembre del 2024. El beneficio se activará, y me da risa, ¿verdad? A ver, el beneficio se activará si los contribuyentes pagan total o parcialmente el capital adeudado hasta el 31 de diciembre del 2025. Esta remisión excluye expresamente el impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2024. El SRI deberá emitir la normativa técnica para su aplicación. La medida también podría beneficiar a grandes deudores registrados en el SRI, como la empresa exportadora bananera Novoa, que mantiene una deuda total de 95.4 millones. Solo entre los 25 mayores contribuyentes morosos del país se acumulan más de 789 millones en obligaciones pendientes, según datos oficiales del SRI. En el caso específico de Novoa, el capital adeudado asciende a 30 millones en impuestos, mientras que los intereses alcanzan 63.4 millones y los recargos otros 1.9 millones. Si la empresa accede al beneficio y cancela únicamente el capital, el resto de la deuda quedaría condonada, lo que implicaría una reducción del total adeudado de 95 millones a solo 30 millones. Qué lindo descuento, ¿no? Yo quisiera mandar un descuento también así. El director del SRI ha indicado que cerca del 60% de las deudas en firme provienen de casos antiguos, muchas veces empresas ya quebradas o sin bienes embargables, pobrecitos, lo que limita significativamente la posibilidad de cobro. Claro, fue más o menos lo que nos comentaba el doctor Muñoz hace un momento, ¿no? Que muchas de estas empresas no existen en papeles, no existen. ¿No se mudaron a Perú? O les cambiaron de nombre, o mandaron sus activos fuera del país. Claro, hay una que se mudó a Perú. Yo ya, conozco. porque, a ver, puede ser que Bananera Novoa, exportadora Bananera Novoa, en papeles esté quebrada, pero todos en este país sabemos que la familia Novoa no está quebrada. Póngase el videíto. Entonces, Sin sonido. Mientras vamos conversando. pilas a la UAFE, ¿no? A la SRI, todas estas instituciones. Digo, ¿no? Ajá. Ahí está lo que habla, lo que justamente ya leímos pero ahí para que ustedes tengan una imagen que los vaya. Yo insisto, a mí me parece, todo esto a título muy personal, ¿no? Muy llamativo este esfuerzo de incluir reformas en más de 12 cuerpos legales y esconderlas. Son más de 19. Esconderlas en un proyecto de ley económica urgente, aprovechando la coyuntura de la lucha contra los grupos delincuenciales, que tiene que ver la reducción de la deuda del SRI, de las empresas más grandes del país, de los mayores deudores al Estado ecuatoriano, que, oh sorpresa, son los que ahora lo manejan, con la lucha contra los GDOs. Es lo que nos preguntamos todos. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues hay que acolitarles, ellos generan empleo, ese es el discurso también. Pues, ¿no? Vas a leer gente ni diciendo aunque lo eso. bajes así tiene correlación, por si acaso. No, por supuesto. Pero eso te van a por defender. ningún lado. Entonces, yo sí creo, ¿no? Que nosotros como ciudadanos, y es algo que lo he repetido algunas veces en este espacio, estamos llamados no solamente a exigir que nuestras autoridades trabajen, sino también a ser bastante analíticos con las cosas que pasan a nuestro alrededor. Ir más allá. Ver a qué corresponden o a quiénes quieren beneficiar. ¿Para quién están gobernando? Si la gente de a pie, el pueblo, no tiene trabajo, no tiene seguridad, no tiene salud pública, ¿quiénes están bien en este momento? Esa es la respuesta. Para esas personas está gobernando el gobierno.
Así es, facilita la pregunta y facilita la respuesta. Así que la invitación que les hacemos siempre es a que se hagan esas preguntas. Pues si no te haces preguntas y crees cualquier cosa que te publican, es que sí, es que con la ley nueva capturaron a Fito, quedas como bobazo. Estamos en la, Entonces, yo en te la gabardina recomiendo, Julieste. sí, yo te recomiendo que investigues un poquito más para no quedar como idiota. Nada más te digo, porque ya No me voy a quedar como estúpido. Exacto, no vayas a quedar como estúpido, como a veces pasa, ¿no? Pero y hablando Alonso se ríe. hablando de Ay. cortinas de humo y cosillas que van pasando, ¿no? Nos quisieron vender que eran 2 los escapados. Ah, claro. Que era Fede, pero antes fue Fito, pero a Fito ya lo agarraron y ahora capturaron en Abu Dhabi al jefe de este grupo armado que fue el responsable de los atentados contra los 11 militares en la frontera, ¿no? Que según el ministro del Interior, que fue quien dio la noticia, es también obra y gracia de los ministerios ecuatorianos, ¿no? Ahí está. Entonces, Vea usted. veamos realmente cuántos presos se han escapado desde el 2021 que se respiran, desde que se respiran nuevos aires, Claro. ¿no? 500 son. Ya les suelto el dato. Son 500. Vamos a ir viendo poco a poco las imágenes. Vamos a leer juntos porque hay bastante texto. 500. Pero ahí está. 500. 500 presos se escaparon en 4 4 años. años. Vaya ahí. Más arriba dice, las investigaciones apuntan a que al menos 22 personas del sistema carcelario ayudaron a escapar a Fede. 19 militares, 2 guías penitenciarios y un preso. El sujeto, quien registra 9 antecedentes penales por asesinato, tenencia ilegal de armas, robo y asociación ilícita, salió, según las primeras teorías, disfrazado de militar. Este no es el primer caso, pero sí ratifica un síntoma de algo más profundo: corrupción sistémica y captura estatal. Bueno, desde el 2021 hasta el 2024, según registros del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Adultas Privadas de Libertad, SNAI, al menos 500 presos escaparon de las cárceles de Ecuador. Eso quiere decir cerca de un preso por día y 3 por semana. El delito de evasión ha sucedido pese a que las cárceles desde el 2021 han sido declaradas en estado de excepción. De hecho, a partir del 2024, el control de los centros penitenciarios está en manos de las Fuerzas Armadas. Pese a eso, solo ese año, más de 80 reos fugaron, entre ellos Adolfo Macías, alias Fito. Exacto. Esa nota Fito fue antes de que lo capturen, se ¿no? te fugó en pleno estado de excepción, por si acaso. El conflicto En armado interno, sí. conflicto armado interno, ¿no? Con los militares ya a cargo de las cárceles. Digo, Ahí dice, el líder de los choneros, al igual que alias Fede, el líder de los Águilas, organizaciones criminales sociales, salió caminando por la puerta de la cárcel. Se conoce que a Fito salió a una cita médica, nunca regresó y otra persona ingresó en su lugar. Siguiente, pongan la siguiente imagen. En la cuenta de X, Herrera explicó que estos casos denotan una figura conocida como Estado capturado. La teoría del Estado capturado lo explica: cuando las instituciones públicas dejan de cumplir su función y comienzan a operar para intereses delictivos, la frontera entre legalidad e ilegalidad se disuelve. En Ecuador ya cruzamos esa frontera. Herrera explica que no hay un Estado débil, sino un Estado fuerte, pero para actuar con el crimen organizado. Esto evita que los criminales cumplan sus sentencias, se promueve la impunidad y la cooptación de funcionarios. ¿Qué más? chicos, esta parte que acaba de leer Alejandro es lo más importante de todo el texto. Somos un narcoestado. ¿Qué implica el término narcoestado? O bueno, la teoría del estado capturado, que es que todas nuestras instituciones, o las que se supone deberían trabajar en pro de la ciudadanía, trabajan en función de los intereses de los grupos narcodelictivos. Por ende, no estoy muy de acuerdo con esto de que no hay un Estado débil, sino un Estado fuerte. Yo creo que han debilitado al Estado en zonas absolutamente estratégicas como educación, salud, Claro, que él dice es fuerte, pero y para que lo actuar han con el crimen. fortalecido en otros donde sí es funcional Claro, por supuesto. al crimen organizado. Hay que ver desde cuándo se empezó a debilitar el Estado en estos sectores estratégicos, porque como decía el mismo doctor Muñoz en la entrevista que tuvimos hace pocos minutos,
el Estado le ha fallado a muchos niños que no cuentan con educación, que no cuentan con salud, que no cuentan con actividades recreativas y que no tienen otra opción porque no tienen oportunidades. Los que están vivos. O sea, no tienen otra opción que sumarse a los EOS. Porque en muchos casos, amigos, déjenme ser muy directa con ustedes, los chicos no tienen poder de elección literalmente. Los secuestran o los abducen, se los llevan, los sacan de sus casas, de sus familias, contra su voluntad y se van. Entonces, si no quieres pertenecer, un pepazo y chao. No es una cuestión de decir, ay, pero es que estos niños no fueron criados bien, entonces, no. Culpa de los padres. No, ya no. Ya ni siquiera va por ahí. Ya ni siquiera va por ahí. Ya los niños no tienen poder de decisión. Si les pegan el ojo, se los llevan y ya. Entonces, esa es la situación ahorita. ¿Y qué pasó con esos aportes, señora? Antes de seguir a la siguiente lectura, ¿no? ¿Qué pasó con esos aportes, chicos? Estamos quedados de año, ¿eh? Tengo que ir al médico porque ayer me torcí el tobillo. Me caí a la calle como un saquito de papa. Feito. Se pasó feo. Se pasó bastante feo. Y necesito ir al médico. A la gente así le que vale 3 atados. no seas tan malo. No seas tan malo. Yo sé que les vale, pero tiene que hacer un poco de drama para ver si se caen con algo. Cáiganse con algo porque se viene la cita incómoda parte 2. Así que cáiganse con algo, cáiganse con sus aportes. Si no aportan, en serio, no sale eso. No ve la luz. Así es, no ve la luz. ve Lo la dijimos luz. clarísimo ayer, lo dijimos Voy clarísimo. yo a la computadora de Alonso y lo borro. Vamos con la siguiente lectura, porque la nota todavía no ha terminado. Solamente quería hacer esa pausa para recordarle a la gente que hagan sus aportes. Presos y fugas de película. El SNAI evita dar detalles sobre cómo escapan los presos de las cárceles, aunque las Fuerzas Armadas han encontrado túneles y así han frustrado nuevas evasiones. Lo de alias Fede y alias Fito, dicen fuentes penitenciarias, fueron acciones coordinadas previamente, donde la complicidad hizo que ni siquiera los centros de monitoreo de las cárceles lo vean salir o lo reporten. Sin embargo, disfrazarse no es la única forma de dejar la cárcel. De hecho, los presos y sus cómplices han iniciado operaciones dignas de películas de acción. Uno de los casos se dio el 10 de junio del 2024 en Quito, cuando 3 presos que eran trasladados desde la cárcel del Inca hacia el hospital Pablo Arturo Suárez aprovecharon un ataque con armas de fuego hacia agentes penitenciarios para intentar fugarse. Solo uno lo logró, Jairo Zambrano, presuntamente vinculado a la banda de los Lobos. Los presos eran llevados al hospital para sacarle sangre. Ese procedimiento, según los agentes penitenciarios, no se realizó en las cárceles por decisión del SNAI. Imagínate, para sacarle sangre. Eso lo hacías ahí mismo, pues ñaño. La operación de fuga hizo que un agente penitenciario resulte herida, pues su chaleco antibales estaba caducado. Dios mío, santo. O sea, acá Era de cartón, capaz. estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es la muestra de un Estado debilitado para ciertas cosas y fortalecido para otras? ¿No? No, pues hay que ver, porque estábamos viendo, ¿no? Que puede ser una idea de negocio para ciertas personas, dejar escapar y volverlos a capturar para cobrar la recompensa, ¿no? Bueno, hay que ser creativos en este país donde las opciones son tan limitadas para llevar el pan a la casa. Ve a John Zurita. John Zurita acaba de comprar un sticker por $5 canadienses. Gracias, Muchísimas John. gracias, Comprometido John. con el nuevo episodio. Nuestro auspiciante principal. Claro, así es. Bueno, pónganme la imagen, por favor. Justamente iba a leer en este momento. En Guayaquil, el 22 de julio, al menos 16 hombres armados con fusiles que viajaban a bordo de 8 motos llegaron hasta un centro de salud tipo C en Bastión Popular. Ellos abrieron fuego para provocar la fuga de 4 presos que eran trasladados para hacerse un eco. Dios mío, ¿estaban embarazados? La Policía Nacional deslinda su responsabilidad en la evasión, ya que los privados de libertad contaban con la custodia de 3 guías penitenciarios del SNAI, una trabajadora social y el conductor del vehículo de la cárcel. Las visitas médicas se han convertido en una oportunidad para huir. El 10 de mayo del 2024, 2 presos que estaban 67 días en el hospital Montesiné en Guayaquil huyeron pese a que eran custodiados. Otra pregunta que no le responde el SNAI es por qué presos de alta peligrosidad como alias Fede no son llevados a La Roca, actualmente la única cárcel de máxima seguridad del país.
Así es, una gran pregunta. Mientras, Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, dijo que hay 3 acciones para hallar a alias Fede. 1, todos los organismos de inteligencia tienen como prioridad la captura de alias Fede. 2, una recompensa de $1 millón por información sobre alias Fede. 3, dejar tras las rejas a los vinculados en delitos de evasión. Lindo, ¿no? Ahí está. Esas son las soluciones que ha dispuesto el ministro de Defensa. Pero todo esto era porque todavía no se había recapturado a Fito y ahora con este tema todo cambió. Cambió la narrativa del gobierno porque ahora ellos están subidos o trepados en un pedestal ganador, ¿no? Como si Fito no se les hubiera escapado a ellos. Se dan autoaplausos en la asamblea por su gran gestión de recapturar a alguien que nuevamente se les escapó a ellos. Hoy el framing es distinto. Y vaya casualidad, ¿no? Que las cosas se hayan dado justamente para que el día de hoy el framing sea distinto. Y claro que te molesta que las cosas hayan sido así. Claro que te duele que las cosas hayan terminado así. Ya lo cortamos, ¿viste? Ya lo cortamos porque aquí estamos comprometidos con cuidar nuestro lenguaje a veces. ¿Amén o no amén? Sí. Amén. Suéltelo, papá. Bueno, tenemos listo a nuestro invitado del día de hoy. No es tan invitado. Ha venido a alegrarnos la tarde dentro de tantas cosas que se habla en este programa que la verdad es que da coraje. Uno quiere también ¡habla reírse un boca poco. Abierta! Llegó el que no le falta calle, pero A ni un usted poquito. le falta calle. Sí, a mí me falta la calle, ñaño. Hoy te falló la camiseta. ¿Qué? Ah, sí, sí, sí. Está bien. sucio. ¿Amén o no amén? Ya tengo que hacer ¿Amén la o no avance. amén? Amén o no ¿Amén o no amén? amén? Oye, ese Cholito, ese es un audio de un ¿cómo es? Un reportaje de Cholito. Bueno, Claro. no de Cholito, perdón. De José Delgado. José Delgado, Dios mío. Perdón, Mónica, perdón. no Mónica, Lo no siento. soy, No me voy a quedar como estúpido. no soy de la puntilla ni de Oye, Sam. Entre Ríos dice. Ramen. ¿Ramen o no ramen? Ramen, qué rico. Oye, te un fuiste de ramencito. oreja, o sea que ahí te faltó calle. Bueno, te sobró. Me sobró. Me Me sobró fui de calle. oreja horrible, loco. Ahí la que cagas. No, andaba con 2 perros a la vez. Casi se me van. Casi se me van cuando me fui de oreja. ¡Ah! Oye, Terrible, terrible. Chucho y Beto. No, Chucho y Magnum. Chucho y Magnum. Sí. Esos manes le tienen hecha de vida cuadritos a este man. Así que ya saben esos aportes para que mi ñaño pueda mandar a pasear a los perros. Para que mi ñaño pueda mandar. No. ¿Cómo voy a mandarlos a pasear? Eso es mi deber. Pues. ¿Cómo? Guau, sería ahora. Guau. En este caso es guau. Claro. Murió el humor. Murió el humor. O sea, yo que pensaba que venía alegrando la tarde, pero murió el humor. Ñaño, las cosas más estúpidas son las que divierten más. Bueno, O sea que yo puedo ser bien Como divertido. por ejemplo el sketch que van a ver. exactamente. A continuación. Se viene la segunda parte de esta cena romántica, perdón, incómoda, porque no sé si algún día va a llegar a ser romántica, donde se enfrentan y se polarizan como ayer. Oye, esa red, esos grupos de WhatsApp, Dios mío, y yo no entiendo cómo reviven, ya, porque digamos, y ahorita, ¿quién es el gobernante? Daniel Noboa. ¿Quién no ganó? ¡El juego! Exacto. Tampoco, por este lado no ha ganado hace algún tiempo. Bueno, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué esa información? Eso no es terapia. Claro, Eso no es terapia. no, ya ni En me todo toques caso- ese- ¿Qué dice aquí? Ni me toques ese difunto. No dice nada. Ayer en los grupos revivieron a un partido que no tiene nada que hacer con. Dios mío, como. Dios mío. Así es esta cena, incómoda. ¿En qué terminó el primer episodio? Terminó en que el zurdo sospechó o descubría que su cita que era su cita familia era de un familia de un banquero. Me gusta como Alejandro habla en tercera persona de su Claro que- personaje. Porque es el zurdo. Es un ficción. personaje. Es ficción, pues, es ficción. Vamos a ver la segunda parte de la cita incómoda. Cita incómoda. Dios mío, ¿qué me dio? Agüita. Les recomiendo este vino, cosecha del 99,
con notas a tus ahorros congelados. ¿Sí? Está bien. Sí. El que calla otorga. Así que eres familiar de banqueros. Y si así lo fuera, ¿cuál es el problema? Los bancos dan empleo, activan la economía. ¿Tú de verdad crees que la dolarización fue nuestra salvación? ¿Y tú crees que viviríamos mejor con el sucre o con el ecuador? No estaría tan mal si la banca no nos hubiera robado. ¿O ya te olvidaste del feriado bancario? Robado. Te aviso que si no cerraban esos bancos, ahora estuviéramos vendiendo yuca en bolívares. Bueno, yo les recomiendo la especialidad de la casa. Filete en doble moral con salsa de promesa de campaña. Cocinado lentamente desde 1999 hasta la fecha. Con un ligero sabor a nostalgia selectiva. Con toque de lazo, supongo. Crudo por fuera y vacío por dentro. ¿Vacío? Fue el único que intentó dar la estabilidad a este país. ¿Estabilidad? Si la primera que pudo llamó a muerte cruzada. Y tú defendiendo a esos asambleístas que no dejan trabajar al presidente y que para colmo defienden delincuentes. Y aún así, la gente se sigue muriendo de hambre. Pero con debate. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que en el fondo me gusta esto. Eres perversa. Como el Fondo Monetario. Disfrutando desgracia ajena. ¿Y qué cosas dices? Pero, pensándolo bien, tú tienes los ojos verdes y eres todo medio zurdo y eso. ¿No serás familia de Correa? A ver, una sonrisita. Una sonrisita. Terrible. No, ya sí me acordé de esa famosa sonrisita. La sonrisita. Ay. ¿En qué pasará el día de mañana? Que ya viene el último y final episodio de esta cita incómoda, señoras y señores. Incómodos como nosotros y como el país con lo que pasa. Nadie más incómoda que yo, Yo sé, ya sabemos. Pero en la actuación. ¿quién no es lo aceptó? mismo. Su debut. Y despedida. ¿La obligaron? ¿La obligaron? Tú aceptaste. ¡Quiero así como llorar! algunos aceptan hacer la mano en las... Claro. Gracias, Danilo. Exactamente. Ese fue mi nivel de... No, siempre se puede decir que no, señoras y señores. Siempre se puede decir que no. Bueno. Díganle a los asambleístas de gobierno, porque siempre se puede decir que no. Siempre se puede decir que no. Este no es el caso. Aquí no hay líderes de partido ni nada. Señor Danilo Esteves, despida por favor a su gente, a su público. Nos vemos, amigos. Bueno, no sé si nos vemos. Mañana tengo viaje, entonces no sé cuándo los vuelvo a ver. O sea, no nos vemos. ¡Pañeritos! Bueno, los ven a los chicos. Señorita María Laura, por favor. Nosotros sí nos vemos. Hasta mañana. Muchas gracias por vernos. Señoras y señores, ya saben, a resistir y nunca desistir. Un abrazo grande. Hasta mañana. No sé por qué la gente votó por mí. Because he's nice, because he's handsome, there's something incredible. Cansado de las noticias que no dicen nada. Nosotros tampoco decimos nada. Pero con sarcasmo. Incómodos, donde la verdad duele, pero da risa.